Hola querido auditorio de La Náusea TV, sean bienvenidos a un nuevo programa en este subcanal. En esta ocasión tenemos la participación de dos habituales de este espacio, el doctor Rafa de la Garza y el maestro Héctor Oz. Saludos compañeros. Bueno, uno de los temas que está en boga actualmente es la crisis de seguridad, o como lo han llamado en Europa del Este, pues al conflicto del cual ya hablamos en el video anterior, que es el de Kazajistán. Se suma ahora el conflicto en Ucrania, ¿no? Este último proceso, digamos, inició cuando la Unión Europea y Ucrania reclamaron la movilización de tropas y equipamiento militar ruso hacia la frontera con Ucrania hace unas semanas. Recordemos que Ucrania se encuentra a la mitad geográficamente entre la zona de la OTAN y la de Rusia, ¿no? Por lo cual se vuelve un punto de inflexión en la geopolítica, ¿no? La OTAN ha declarado para esto su apoyo a Ucrania para construir diversos complejos militares, ya sean bases navales, el envío de misiles y de patrullas de guardia costera, pero ha dejado claro, al menos hasta ahora, que no van a ingresar con fuerzas militares a Ucrania para apoyarlo contra esto que consideran o que argumentan como una política de conflicto y de amedrentamiento por parte de los rusos, ¿no? Este tipo de problemas, digamos, de conflictos internos en esta zona, va de la mano de la falta de unificación nacional, incluso, que ya hablaremos un poco de Ucrania, porque hablamos de esta falta de unificación nacional. Ha sido una constante histórica en la zona, ¿no? Cuya unificación solo ha sido posible pues ya sea con las épocas del Imperio Ruso y después con digamos, este intento de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y en esto, pues, se inmiscuyen no solo los factores geopolíticos, sino también las diferencias étnicas, ¿no? Y el punto central de redes económicas que han hecho de este espacio un espacio en constante conflicto, tanto político como militar, ¿no? Pero bueno, para revisar esto, pues tenemos que echarnos un clavado ahora sí en la historia, ¿no? Como siempre acostumbramos, tal vez para analizar por qué está la situación actual en este sentido y pues, digamos, encontrar directrices que nos permitan establecer un juicio del proceso de conflicto actual. Entonces, por favor, Héctor, si pudieras ahondar un poquito en el tema ya desde el lado histórico. Claro, con gusto, Jesús. Rafa, un saludo. Gracias a todos los que nos acompañan. Bueno, pues primero que nada, como dices, tocamos, aunque sea por encimita, el tema de Kazajistán nuestra última emisión. Hemos tocado el tema de Afganistán, por ejemplo, que es uno de los videos que más se ha visto de la Náusea TV. Y pues creo que es importante que toquemos este tema porque es algo que vamos a ver, creo yo, de manera más recurrente conforme vayamos avanzando en el tiempo, que tiene que ver con lo que vamos a comentar durante todo este programa, ¿no? Precisamente con el declive de la hegemonía estadounidense y con el ascenso de una potencia inevitablemente que es la China. Entonces, bueno, yo como dices, quisiera retrasar un poquito la mirada, volver un poquito a qué es lo que sucede durante eso que conocemos como la Guerra Fría, entender un poquito cuál es el papel de la OTAN en términos generales, porque como bien comentabas, pues digamos la prensa, el mainstream occidental, pues lo que nos dice es que Rusia está planeando una invasión más, volviendo a los tiempos de Pedro el Grande, ¿no? Cuando es estrictamente falso. Entonces, bueno, tenemos que volver precisamente a mediados del siglo XX, cuando se conforma la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es básicamente la respuesta por parte de los Estados Unidos, que son, digamos, los indiscutibles ganadores de la Segunda Guerra Mundial en términos económicos, e independientemente de que si evidentemente Rusia es quien permite ese triunfo, pero pues los ganones del conflicto son indiscutiblemente los Estados Unidos. Entonces lo que tenemos es que ante una Europa que está destruida, pues tenemos una primera intervención estadounidense, que es el famoso Plan Marshall, que implica la inyección de miles de millones de dólares para reconstruir una economía y particularmente para garantizar un mercado que va a estar plegado a los intereses del capital estadounidense, en términos pues, de convertir precisamente esa esfera como el área de influencia americana frente a la que se puede considerar que es el área de influencia soviética, que quedaba más o menos delimitada en Europa Central, ¿no? Donde se encuentran las tropas en la Segunda Guerra Mundial, y que, bueno, la contraparte del Plan Marshall podría ser el Plan Molotov, aunque de ninguna forma con la misma cantidad de recursos, ni mucho menos, pero lo que sí queda delimitado es que va a haber una zona de influencia americana y una zona de influencia soviética.
Ahora, lo cierto es que a lo largo de la historia, esos acuerdos pues, no se han cumplido en términos estrictos. Por ahí decía Wallerstein que los famosos acuerdos de Yalta implican esta división del mundo en 2/3 partes del mundo para los Estados Unidos, 1/3 parte para el mundo soviético. Pero él dice, lo más importante de los acuerdos de Yalta es que no se sepa que hay un acuerdo, ¿sí? Es decir, que se mantenga una pugna en términos ideológicos, pero más o menos en términos económicos, el mundo está repartido en partes desiguales, pero dentro de cada una mantiene su influencia, sobre todo en términos militares y en términos económicos, evidentemente. Ahora, yo lo que quisiera decir nada más es entender entonces a la OTAN y por extensión a la Unión Europea, que también es otro debate que en algún momento quizá tengamos ocasión de tener cuando tratemos temas como los del hispanismo y demás, que pues en realidad son la extensión geopolítica de los Estados Unidos, no es otra cosa. Por eso no podemos hablar, por ejemplo, de un ejército alemán o de un ejército francés o de un ejército español, porque básicamente lo que tenemos es la inversión en términos militares de los Estados Unidos a través de su brazo armado, que es la OTAN, para controlar ciertos intereses estratégicos. ¿Sí? Entonces, la OTAN la tenemos que leer desde ese punto de vista, desde los intereses de los Estados Unidos para mantener bajo su dominio, bajo su hegemonía, a una parte importante del mundo, sin duda, que es la parte de la Europa occidental. Vamos a abordar posteriormente cómo se ha ido expandiendo la OTAN hacia donde no le correspondía en términos ideales, pero yo quisiera cerrar esta primera participación diciendo nada más, pues que hay movimientos interesantes en los últimos años en ese sentido. Por ejemplo, el año pasado tuvimos la firma del tratado AUKUS, Australia, Reino Unido y los Estados Unidos, que básicamente lo que está haciendo es desdibujando hasta cierto punto a la OTAN, porque el interés ya no es enfrentar a Rusia, a la Unión Soviética, que evidentemente ya no existe, sino al gigante asiático. Entonces, los Estados Unidos están desplazando su mirada hacia otros lugares, hacia el Pacífico, ya no estrictamente a la zona de confluencia con la esfera anteriormente soviética, ahora rusa, pero el caso de Ucrania es relativamente distinto, tiene sus particularidades en términos de nuevo económicos, sobre los que volveremos en una segunda participación, pero cierro recordando nada más la crisis energética que se ha vivido durante todo el 2021 en buena parte de Europa y que mucho explica lo que está aconteciendo actualmente. Pero bueno, dejo este retroceso 50 años atrás para que podamos ir avanzando en la discusión. Sí, sí, me agarro de esto. Efectivamente, la OTAN es una estrategia geopolítica de contención. Recordemos que los que derrotaron militarmente a los alemanes fueron los soviéticos, lo que les permitió básicamente llegar hasta Berlín. Y posteriormente, digamos, previamente, en esta reunión de Yalta, ya de alguna manera se habían puesto de acuerdo en cuáles iban a ser las esferas de influencia. Y entonces el muro de Berlín, que se construye en los años 60, marca, digamos, algo que ya estaba desde antes, que era, bueno, la zona de influencia soviética, la zona de influencia americana, que era la europea, precisamente. Y la OTAN es esta organización en la cual militar, que no económica, ¿sí? Que tiene la intención sobre todo de coordinar las Fuerzas Armadas, no solamente de los ganadores, sino sobre todo de los perdedores, en este caso de Alemania, ¿sí? Para contener a los soviéticos en la zona. Desde entonces para acá, la cuestión geopolítica ha cambiado mucho, porque ya la discusión no se da en Europa, sino que se da en Asia, ¿sí? Y entonces, la verdad, esta discusión incluso para Trump cuando fue a verlos a la OTAN, digo, a ver, pues es que no entiendo, ustedes, nosotros somos los que ponemos la lana, ustedes no ponen nada, y además están haciendo negocios con los rusos. A ver, pues digo, a ver, explíquenme, ¿no? Y esto es lo que está en el fondo de la cuestión, ¿sí? La manera de cómo impedir, ahora no una cuestión militar, sino económica, en términos de el gas ruso, por ejemplo, del cual uno de los gasoductos pasa por Ucrania, y el recién inaugurado Nord Stream, que viene por el mar Báltico y que no cruza ningún país, lo cual lo hace, ¿no?, todavía más efectivo. Y ahí es precisamente, me parece que el Nord Stream agudizó el conflicto. Yo quisiera mencionar en todo caso algo que mencionaba Héctor. Un acuerdo que se da precisamente en el 90 entre Gorbachev y Bush, el de la CIA, no el nene, no el junior, sino el de la CIA, el matón, aunque los dos se la llevan. Pero ese acuerdo es básicamente, ok, nosotros abrimos las fronteras, pero la OTAN no va a extenderse. Ese es el acuerdo
con el cual Gorbachev y Bush de alguna manera dan un paso adelante en esta crisis que se genera con la disolución de la Unión Soviética. Y bueno, pues se entiende que de alguna manera lo que se quiere es mantener más o menos, ¿no? Las relaciones y el mapa geopolítico más o menos como está. Obviamente, como los Estados Unidos son los salvadores del mundo, no me estoy refiriendo a Iron Man, a Superman, a Batman, que como ustedes saben son los que salvan el mundo una y otra vez. Sí, déjenme nada más recordar sí, que este acuerdo que se plantea en 1990 no dura mucho. Para el 99 ya Polonia, Hungría y la República Checa se meten a la OTAN y se meten a la Unión Europea también. Porque una cosa es la cuestión económica con la Unión Europea y otra cosa es la cuestión militar. ¿Sí? Y evidentemente estar en la OTAN te da beneficios, a los gobernantes les da beneficios porque les venden armamento, por varias cosas. Esto no le sirve al pueblo y a la gente. Ucrania es un país pobre, pobrísimo, ¿sí? Pero le sirve a los gobernantes y le sirve a los ejércitos y a los intereses europeos. Luego, en 2004, Bulgaria, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Letonia, Lituania y Rumania se van a la OTAN. En 2009, Albania y Croacia. En 2017, Montenegro. En 2020, el último fichaje, Macedonia del Norte. Y dices, bueno, entonces es evidente, ¿sí?, que Ucrania no es la excepción, no, es la continuación de esta vieja visión de la Guerra Fría, ¿sí?, con lo que se quiere intentar básicamente recorrer las fronteras y contener, pero ya en la propia frontera de la Unión de Rusia, ¿sí?, toda la influencia que Rusia en términos económicos está teniendo en Europa. Entonces, como verán, ya desde finales de siglo, pero sobre todo en el siglo XXI, ¿sí?, vamos a tener que Ucrania, ya la OTAN en 2009 por ahí, ya discute la idea de invitarlos. Y oh casualidad, en 2014 hay una sublevación, ¿sí?, en la cual es derrocado el presidente prorruso, ¿sí? En ese momento llega un tal Poroshenko y luego llega el comediante, ¿no? Para que vean que no nomás en México pasan esas cosas, ¿no? O en Brasil, ¿no? También en Ucrania, el señor Volodymyr Zelensky, eso es, un comediante que tiene un canal de televisión. El canal de televisión, el nombre del canal de televisión creo que se convierte en el nombre del partido. Y bueno, pues ahí de alguna manera empieza la lógica antirrusa. Y en 2014, justo en este conflicto, Rusia recupera Crimea, invade Crimea y se queda con Crimea, con la anuencia de buena parte de la población de Crimea. Entonces, ya de alguna manera los antecedentes, si se fijan, son básicamente de un rompimiento de acuerdos que, como sabemos, son comunes y corrientes. Las alianzas y los acuerdos se mantienen mientras las condiciones se mantienen. Cuando las condiciones cambian, las alianzas cambian, ¿no? También, y los acuerdos pues, cambian o se superan. Entonces, este es un antecedente importante que hay que tener en cuenta, porque la prensa internacional insiste en que Rusia es el que quiere invadir, como decía la horda de Pedro el Grande, ¿no?, y de Catalina, también van a invadir Europa. No, es al revés. Sí, es al revés. Entonces, la situación es básicamente que la Rusia está diciendo hasta dónde, hasta cuándo. ¿Sí? Yo hoy lo dejaría porque ese sería el antecedente que me gustaría resaltar. Gracias, Jesús. Claro, Rafa, gracias Héctor también por tus comentarios. Creo que es muy importante resaltar este tipo de procesos históricos porque nos explican en buena parte la forma en la que se construye, digamos, una dinámica política particular en la zona. Y cabría señalar, tal vez un poco andando un poquito más antes de pasar a lo siguiente, que justamente la crisis de Crimea en 2014 va a ser un acontecimiento central, digamos, en la zona, dado que pues, la caída de Yanukovych, que se da justamente por protestas, llamado Euromaidán, compuestas, ojo, por ultranacionalistas ucranianos, que no les faltan
ultranacionalistas ucranianos. Recordemos lo que pasa cuando el ejército nazi entra a Ucrania, ¿no? Y que muchos liberales se jactan en usar en contra, como propaganda antisoviética, ¿no? De que preferían a los nazis que a los soviéticos. Bueno, claro, pues si había grupos ultranacionalistas es obvio, ¿no? Esto se da obviamente tras la cancelación del acuerdo de libre comercio que se estaba manteniendo con la Unión Europea. Es decir, pues es un ataque, digamos, contra justamente un presidente prorruso, ¿no? Como lo llaman. Y una crisis que, digamos, la anexión de Crimea se da posterior a que Crimea se declara una república autónoma por ciertas, digamos, legalidades también ucranianas, y se va junto con Sebastopol, ¿no? Piden su ingreso a la Federación Rusa, y Rusia, quitados de la pena, de volada los aceptan, ¿no? Pero que no se detiene ahí, sino que se va más allá con los problemas que se dan en la región de Donbass, ¿no? Compuesta por las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, que son estos dos procesos también de insurrección popular asentadas en grupos abiertamente socialistas, incluso comunistas, que van a enarbolar la lucha y el desconocimiento del gobierno golpista, ¿no? de Kiev, y que va a significar la llegada incluso de hordas, ahora sí que a la vieja usanza de militantes internacionalistas, ¿no? En particular de España, que muchos de ellos al regresar a España, recordemos lo que les pasa, ¿no? Los meten a la cárcel por participar con el apoyo a estas repúblicas, y que si bien se logran, digamos, independizar y por medio de un referéndum establecen sus repúblicas autónomas, la Federación Rusa no las acepta, ¿no? Porque al otro día de que lo hacen, piden el ingreso a la Federación Rusa, y allí Rusia dice, hasta aquí, yo me voy por partes, ¿no? Quiero primero Crimea y ya después vemos qué hacemos ahí. Digamos, el apoyo ruso ha estado con equipo militar, es obvio, no porque Putin sea comunista, obviamente, sino por una lógica geopolítica e intereses económicos particulares, pero que van a significar una guerra cruenta en Ucrania. O sea, no son pocas las imágenes de los ultranacionalistas ucranianos colgando comunistas, ¿no? Y de estas luchas intensas que lograron hacer que las repúblicas de Donetsk y de Lugansk pusieran en jaque a Kiev y que lograran hacer un acuerdo, ¿no? Porque, digamos, lograron combatir a las fuerzas ucranianas, ¿no? Entonces, este es el clima en el cual se va a desarrollar todo esta nueva crisis, ¿no? En la cual, pues, veremos hasta dónde va a dar y cómo se van a ajustar las fichas, digamos, en este ajedrez, ¿no? De la geopolítica. Entonces, bueno, entrando ya más en el tema actual, Héctor, ¿qué nos puedes decir al respecto? Pues continúo con el hilo que plantean ustedes, explicar un poquito esas adhesiones y las no adhesiones de Lugansk y Donetsk, precisamente porque lo que hace con Crimea y sobre todo el puerto que comentas, Sebastopol, es ponerlo en el corazón del Mar Negro, es garantizar el acceso que tiene Rusia al Mar Negro, y en cambio aceptar como provincias de la Federación Rusa a estas dos repúblicas populares implica ponerte de frente a la parte proeuropea de Ucrania. Entonces no es necesario, no es necesario en términos geopolíticos para Rusia ponerse de frente al enemigo. Entonces, pues básicamente retomar esa cuestión para lo que estamos viendo hoy, y decía yo, o comentaba Rafa hace ratito, evidentemente Alemania es el gran derrotado de la Segunda Guerra Mundial, pero sin duda alguna es el gran ganador del Plan Marshall y de la reconstrucción europea, ¿no? Entonces, podemos decir básicamente que el euro es el marco alemán, si ustedes quieren con el franco ruso, pero el euro es el marco alemán, simple y sencillamente tomando las funciones que cumple el dólar en otras partes, ¿no? O sea, por eso decía yo, la OTAN hasta cierto punto pues viene siendo irrelevante porque los intereses de los Estados Unidos ya no están tan concentrados en la porción de Europa Central como lo pudieron estar durante los 70s, 80s, como bien comentaba, por ejemplo, Rafa, todas estas adhesiones que se dan a la OTAN después de los 90s, recordemos que se dan en el sexenio ya no de Bush, sino de Clinton, son los demócratas los que empiezan esa expansión hacia el este, e igualmente el caso de los movimientos que comentabas, Jesús, del Euromaidán, hay documentación de que están apoyados por la Secretaría de Estado de Obama, es decir, por Hillary Clinton, que hay movimientos en ese sentido, precisamente apoyados con movimientos incluso nacionalsocialistas. Entonces, pues tengamos en cuenta eso cuando analizamos qué es lo que está pasando el día de hoy. Recordaba yo el caso de Alemania porque pues inevitablemente tenemos que ligarlo con la cuestión económica. Comentaba ya Rafa la cuestión del Nord Stream 1. El Nord Stream 1 es el que
abastece de buena parte del gas que necesita Europa, pero el Nord Stream 2 no se ha podido aprobar, no se puede aprobar por trabas burocráticas y que tienen mucho que ver precisamente con la presión de los Estados Unidos para que no se apruebe esa construcción, que lo único que va a hacer es profundizar la dependencia que tiene Europa del gas ruso. Entonces, lo que estamos viendo es que básicamente son las patadas de ahogado de Estados Unidos por presionar, por provocar a Rusia, por provocar estacionando tropas muy cerca de la frontera ya con la Federación Rusa, para que se equivoque y tire el primer balazo. ¿Sí? Aquí el que va a perder es el que tire el primer balazo. Y evidentemente la idea es esa, presionar a Rusia para que sean ellos. Y Rusia, pues evidentemente no se toma las cosas a la ligera. Estamos hablando de 120,000 soldados ya estacionados cerca de la frontera con Ucrania. Entonces, bueno, yo no sé si vaya a responder o no a esa provocación. Lo que estamos viendo es que las negociaciones, pues en realidad no tienen hacia dónde ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las líneas están claras. Es decir, Rusia no va a permitir que se instale armamento, sobre todo de carácter nuclear, de carácter que pueda romper con esta destrucción mutua asegurada que fue la doctrina de la famosa Guerra Fría. Pues Rusia no va a permitir eso y Estados Unidos es la única herramienta que tiene para presionar, para mantener cierta hegemonía todavía para la parte occidental de Europa, en la que al menos culturalmente sigue teniendo cierta primacía. Pero recordemos que económicamente Alemania está ligada ya a los intereses rusos. El caso de Ucrania es por supuesto el mismo. Sí, más del 70% de los ingresos ucranianos tienen que ver con el transporte del gas a través de su territorio. Hablamos de más de 2.500 millones de dólares anuales los que entran a Ucrania por concepto de los gasoductos que pasan por su territorio. Entonces, inevitablemente vamos a ver cómo este conflicto se va a ir extendiendo en términos discursivos, en términos de lo que pasa en las negociaciones. El propio día de hoy, estamos grabando miércoles 19, el secretario de Estado de los Estados Unidos se reunió con gente de Ucrania. El día de mañana se va a reunir en Ginebra, me parece, con funcionarios europeos, y el día de pasado mañana, el viernes, se reúne con funcionarios rusos. Entonces veremos cuáles van a ser las negociaciones, cuáles pueden ser los acuerdos, pero yo insistiría en que los Estados Unidos están intentando mantener ahí un último intento de mantener a raya el poderío ruso, no en términos militares, sino en términos económicos, porque los intereses estadounidenses están más centrados en lo que pueda pasar en la frontera con China, en las fronteras con China, lo que va a pasar con Australia, donde se puede ubicar la mayor parte del comercio mundial en los próximos años, pero indudablemente, y con esto cierro, todos los movimientos que veamos de aquí a futuro, incluyendo si se da, esperemos que no, pero si se da una confrontación en mayor grado entre Rusia y que, por ejemplo, los mismos políticos de Ucrania se quejan de que están de lado en las conversaciones, pues sí, porque evidentemente el tema no es Ucrania, y el tema es cuáles son los intereses estadounidenses y hasta qué punto pueden evitar que Rusia siga influyendo más en la política, sobre todo en la política energética, que es algo sobre lo que ya hemos discutido y que volveremos sin duda, pero bueno, habrá que mantener un ojo ahí y no olvidar pues que lo que cambia el panorama es sin lugar a dudas la irrupción en los últimos 20 años, no de Rusia, de China. Entonces, eso es lo que ha cambiado la geopolítica mundial y la seguirá modificando en la medida que China siga creciendo y haciéndose de acuerdos internacionales. Recordemos, por ejemplo, que cuando sale Afganistán de Rusia, la primera reunión que tiene Angela Merkel en ese momento, cuando sale Estados Unidos de Afganistán, la primera reunión que tiene Angela Merkel no es con Estados Unidos, es con Putin. Entonces, ahí vemos hacia dónde se decantan ya las situaciones actuales y pues, seguiremos a la espera de ver qué pasa. Sí, efectivamente, lo acabas de decir muy bien. No invitan a los ucranianos a las discusiones. O sea, a ver, se supone que es Ucrania. No, y los propios políticos ucranianos, bueno, pues es que, ¿y nosotros qué? No, pues ustedes no tienen nada que decir, ustedes son carne de cañón. La discusión es entre los poderosos, ustedes no son poderosos, ¿no? ¿No? Y si ahora tienen un ejército que es el tercer ejército más numeroso en Europa, es precisamente porque Estados Unidos, Inglaterra, le han estado dando armamento, preparando esta situación. Y bueno, parece que esta estrategia que tiene, insisto, pues básicamente desde el 2000, pues ahora está llegando, ¿no?, a su punto crítico. Y esto es importante. Los ucranianos no están en esta discusión, ¿sí? Y actualmente yo creo que la situación efectivamente es, en mi opinión, el problema más grave es que Estados Unidos no puede financiar y pagar una guerra en Ucrania. Y el que va a pagar el precio va a ser el pueblo ucraniano, ¿sí? Porque son ellos los que en su terreno van a tener la guerra. ¿Sí? Entonces, es evidente. ¿Y para qué los van a invitar si en realidad
lo que ellos digan o no digan no es importante, ¿no? No son el actor central. Entonces, esto ha sido de alguna manera manipulado, y una de las cosas por las que estamos aquí para hablar de esto, pues es porque si usted abre internet y le pone Ucrania, le pone noticias, pues van a salir, Rusia invade Ucrania, Ucrania está preparándose para una invasión una y otra vez. Y en realidad, pues, como decía Héctor, dice, pues, al que menos le conviene esta situación de una invasión, pues es precisamente a Rusia. Ahora bien, ¿cuáles son los argumentos de Putin? Bueno, que básicamente los misiles nucleares llegan en 15 minutos a Moscú. ¿Sí? Y entonces aquí la pregunta es, en esos 15 minutos, ¿puedo yo responder para poder, porque si no respondo, pues me hacen pedazos, me acaban, ¿no? El asunto es si en esos 15 minutos puedo responder. Entonces, claro, parece ser que no, que digamos sería una ventaja enorme, ¿sí? Que le daría la posibilidad básicamente de, pues de bombardear, ¿no? Nuclearmente a Rusia. Entonces, ese es el problema. Tal vez ni los países bálticos, ni Polonia, tienen esa posibilidad, pero Ucrania sí. Y entonces, obviamente, hay una crisis, y lo dijo una y otra vez Putin. Incluso comentó, bueno, ¿y qué les parece si ponemos unos misiles en Cuba, ¿no? Recordando la vieja crisis de los misiles, o los ponemos, no sé, pues en México, ¿qué les parece ahí? No en Tijuana, los ponemos en Hermosillo, en Culiacán, ¿no? O sea, en Mazatlán, pues eso, no, pero eso es impensable, ¿no? Nadie, ¿no? Dice, no, eso es imposible, pues, porque puede ser posible de otro lado. A mí me parece que la discusión es una discusión que pone básicamente en crisis todo el modelo de la OTAN. No, todo el modelo de la OTAN, que es esta cuestión militar, no se sostiene más. Simple y sencillamente porque Estados Unidos no es el país que era en los años 50 y 60. No lo es. Y acaba de salir de Afganistán derrotado. Además, una derrota que favorece enormemente los intereses chinos, sobre todo. Porque ese vacío, ya el talibán, antes de entrar a Kabul, antes ya estaba hablando con los chinos. Los chinos tienen enormes proyectos económicos con el talibán, ¿sí? Entonces, claro, es una derrota enorme. Entonces, a mí me parece, y lo dicen algunos medios estadounidenses, que el presidente Biden, como no da una en política interior, pues va a echar mano del viejo truco de todos los presidentes estadounidenses a partir de Vietnam. Vamos a meternos en una guerra para ganarme, ¿no? A los patriotas estadounidenses, para hablar de una cruzada contra los soviéticos o contra los comunistas, ¿sí? Pero que en realidad no tiene elementos prácticos. Como decía Sector, están rogando que los rusos tiren los primeros balazos, pero no va a haber tropas estadounidenses, van a pagar los ucranianos. Esos más los mercenarios de BlackRock, que ya de Afganistán pues se van a pasar a Ucrania, etcétera. Y va a generar una crisis. Pero es muy poco probable. Es muy poco probable que Rusia invada. Que no tiene ninguna necesidad. Va a haber una cuestión de, digamos, como de tensión, unas vencidas, a ver quién puede más. Pero la parte débil, en mi opinión, no es Rusia. La parte débil es precisamente Europa y Estados Unidos, porque además Europa está dividida con respecto a las alianzas con Estados Unidos. El caso de Alemania, que es efectivamente donde está el Banco Europeo. Deutsche Bank es el Banco Europeo. Ahí se emiten los euros, no en España, no en París, no, se hacen en Alemania, ¿sí? Y esta jugada de Nord Stream pues, fue genial, porque obviamente Alemania, que está desmantelando toda su capacidad nuclear, pues ahora depende mucho más, y le sale mucho más barato comprar el gas de Rusia que mandarlo en barcos de Estados Unidos. Digo, ¿en qué cabeza cabe? Entonces, bueno, esta es la situación actualmente. Mientras la Rusia no invada, esto se va a quedar así. No va a haber de otra, ¿sí? El otro caso puede generar un falso positivo,
esto que acá en América Latina también nos sale muy bien, sobre todo a los colombianos, ¿no? Matamos a algunos, decimos que los mataron los rusos, los presentamos a los medios y entonces se genera toda esta ola, ¿no? De comunicación y de falsa información. Entonces, bueno, me parece que no es por ahí. Y lo peor, en mi opinión, en términos geopolíticos, pues es que China ni fu ni fa, o sea, China se lava las manos, o sea, a final de cuentas, que son realmente los que están superando la hegemonía estadounidense. No nos toca. Entonces imaginemos que se abre ese frente y luego imaginemos, porque también tiene Estados Unidos el frente del Pacífico Sur, con Taiwán, que quieren defender a Taiwán, con el reciente acuerdo de Australia para los submarinos nucleares, ¿sí? Dices, eso lo pudo haber hecho en los 70s, ahora es imposible, no tiene ni el poder económico, ni tiene las alianzas, ni la hegemonía que tuvo, ¿sí? Entonces, pues parece más bien tiros de salva, ¿sí? Quitándole, picándole la panza al oso ruso a ver si se molesta y no, pero no se ve, yo no lo veo. Entonces, efectivamente va a haber negociaciones, va a haber esto, va a haber el otro, y probablemente esto quede básicamente en una tensión, en una crisis que se pueda alargar, pero esto no implica que Crimea va a regresar a Ucrania, ni mucho menos. Esto está básicamente, ¿sí? Planteado en términos geopolíticos de manera muy clara, ¿sí? Y no creo que Europa le convenga tampoco un conflicto en Ucrania, porque esto podría básicamente pasarse pues, a todas las repúblicas cercanas a Ucrania, Polonia, Rumania, en fin, a todas esas. Entonces, bueno, esa es la situación en la que estamos ahora y bueno, yo lo dejaría ahí para irnos a las conclusiones. Gracias, Rafa. Gracias, Héctor. Claro, bueno, la dinámica, digamos, en la zona es muy álgida. Debemos recordar nuevamente, ¿no?, que no solo es el conflicto de Ucrania, digamos, o esta crisis, tampoco es no solamente el Kazajistán, es también Tayikistán, que ha estado envuelta en crisis políticas, incluso guerras civiles, algunas de origen étnico incluso, desde hace 10, 15 años. También Georgia, que es un territorio que no tiene, digamos, mayor estabilidad política. Entonces, digamos, toda la zona es un polvorín, pero uno que Rusia ha sabido mantener al menos para sus intereses, ¿no? Recordemos que a Putin ya le han puesto estas, digamos, pruebas, ¿no? Para ver si cae, porque les han derribado drones, les han derribado aviones, y no termina de hacerlo, ¿no? Muchos dicen, bueno, ¿por qué no ejerce el poderío que Rusia se supone que tiene, ¿no? Porque no le interesa, porque no importa que le derriben un avión, porque sabe que, digamos, este tipo de provocaciones lo único que generarían, o más bien lo único que demuestran es la superioridad rusa, al menos en el entorno inmediato en el que están, ¿no? Entonces, digamos, veamos hasta dónde. Ya la prensa, como bien señalaba, ¿no? Con esta visión, digamos, también ideológica, para que no sigan con esas cosas de Weber, de que la ciencia y el periodismo y todo eso puede ser, digamos, apartidista. Por supuesto que no. Mencionaban, ¿no?, que las demandas de Rusia en estos diálogos son, ¿no?, horribles, terribles, no dan paso para una negociación cuerda, ¿no? Porque ¿cómo se atreve? Lo que están pidiendo es límites a las actividades de la OTAN en sus países vecinos, que le den un control, digamos, sobre las decisiones de esa organización, al menos de veto, pues poder opinar sobre qué rayos están haciendo en los países vecinos, y que la Alianza Atlántica descarte a Ucrania y a Georgia como posibles miembros, ¿no? ¿Cómo se atreve, o sea, de preocuparse de su esfera de influencia inmediata, ¿no? O sea, en verdad es increíble, pues, que este tipo de posturas se vean como intransigentes cuando, pues, lo que está en juego son redes económicas y políticas que Estados Unidos, por menos problemas, reclamaría cosas peores, ¿no? Si tuviera la capacidad, ¿no? Y ojo, con esto no creo que estamos de acuerdo los tres, no estamos defendiendo la postura de Putin ni tomando el bando ruso, porque ya lo dijimos, una guerra no beneficiaría, digamos, a los poderes económicos y políticos, y a quien le daría la torre sería la población de todos los países involucrados.
Eso está más claro que nada. Pero lo que estamos aquí planteando justamente es revisar las condiciones verdaderas, las relaciones, digamos, que están en juego aquí, sin tildar, digamos, sin sacar este viejo cuento, ¿no?, de la Rusia como el enemigo número uno y Estados Unidos como los garantes de la democracia. ¿Algunas consideraciones finales, compañeros? Bien, pues yo sigo por ahí. Una, lo que comentan de los discursos, ¿no? Que sean desde la prensa occidental y demás, porque también por ahí se desliza la cuestión de la democracia, sigue estando en el discurso la cuestión, pues, de que hay que apoyar gobiernos que sean más proclives a la democracia occidental que a eso que entendemos como las dictaduras rusas y comunistas, lo cual también nos podemos reír bastante, pero sigue estando presente eso de que, más allá de que sea una invasión rusa, hay que recordar que Ucrania siempre ha sido un territorio disputado entre Polonia y Rusia. Ucrania es independiente apenas desde el 91, pues históricamente no es un país con una tradición, y eso lo vemos en términos étnicos, ¿no? Más del 40% de la población es rusófila, es rusófona, entonces pues evidentemente hay áreas de influencia, como la que comentábamos, la de Crimea y las dos zonas del este ucraniano, pues, que evidentemente tienen filiaciones rusas. Una es esa, dos, desmitificar a Putin, digo, más allá de que puede ser un personaje interesante y de que por algunos lados se le pone como un dictador, nadie dice nada de que Angela Merkel también fue canciller 15, 20 años, ¿no? Pero Putin sí es un dictador. Y por otro lado, pues tampoco se trata de un comunista que quiera volver a los tiempos de Stalin, ¿no? Putin es un plutócrata donde los haya, aunque sí defiende ciertos intereses nacionales, que bueno, ya en alguna ocasión tuvimos oportunidad de discutir sobre los nacionalismos y lo que ellos implican, pero bueno, es una forma distinta de entender precisamente esa cuestión. Evidentemente no es un nacionalismo tan depredador como el gringo, que pues durante prácticamente un siglo aprovechó los recursos allá donde los encontró. Tercera, pues esta doctrina de la destrucción mutua asegurada, pues en realidad ya no se sostiene porque hay submarinos nucleares que no sabemos ni dónde están. Pues más allá de esos 15 minutos de los que hablaba Rafa, eso se va a quedar en el mero discurso y evidentemente esperemos que esto que no trascienda a lugares mayores. Porque como decía Rafa, y con eso concluyo, pues el modelo de la OTAN es insostenible no solamente ya porque ni siquiera es una cuestión europea, es una cuestión americana, y porque hay otros frentes de lucha más importantes, como lo hemos comentado a lo largo de este programa, que tienen que ver con el Pacífico y que tienen que ver con China, evidentemente, que tiene inversiones fuertes en grandes partes de África, de Asia Central. Entonces, bueno, decía yo, las patadas de ahogado de Estados Unidos, intentar provocar, a ver si el otro reacciona, para mantener algo que ya no va a mantener por muchos años. Recordemos, con esto cierro y regreso a lo que hablábamos del Plan Marshall y de los acuerdos de Yalta. Estados Unidos, por ejemplo, podía vender coches en Alemania o en Japón a precios más baratos de los que se hacían en Alemania o en Japón, en los 50, en los 60, cuando los países estaban en reconstrucción. Esa primacía económica, productiva, se acabó, al menos desde mediados de los 90. Entonces, si ya no tienes lo comercial, ya no tienes lo monetario, que más o menos se ha perdido ya también con la influencia del euro, pues lo único que te queda es lo militar, ¿sí? Y intentar ahí dar ciertos golpes de timón en donde se pueda, pero lo cierto es que ya no es la Rusia del 2004 que permitió que los países bálticos se adhirieran a la OTAN. Esta Rusia pues, es mucho más poderosa, tiene alianzas, aunque no del todo claras con China, pero sí es un bloque distinto al que veíamos a principios de este siglo. Entonces, pues seguir analizando la cuestión, insisto, es interesante, no particularmente por el caso de Ucrania, sino porque vamos a seguir viendo este tipo de movimientos en distintas regiones del mundo que nos dan cuenta pues, de los cambios que se dan en la hegemonía internacional. Por ahí Wallerstein decía que cada cambio de hegemonía internacional viene seguido de un periodo de 30 años de guerras en términos internacionales. Esperemos que no sea el caso, pero bueno, habrá que mantener una mirada por ahí. Gracias a ambos. Sí, concuerdo contigo, Héctor, que el escenario donde se está discutiendo la hegemonía no es Europa, que sin duda es importante. Algo que me llama la atención. ¿Usted sabía que Kiev es la cuna de Rusia? O sea, si usted se va a los primeros, atrás, todavía atrás, antes de Iván el Terrible, Kiev es de los primeros reinos, ¿sí? Que empieza a generar un control sobre la región. Entonces, culturalmente, Ucrania tiene mucho, pero mucho más que ver con Rusia, con Estados Unidos o incluso con Europa. Siempre el lugar que tuvo Ucrania en Europa era el granero de Europa, porque las estepas ucranianas eran las grandes productoras de trigo.
Esto estamos hablando del siglo XVII, XVI, XVII, XVIII, ¿no? Y Ucrania se incorpora al mercado mundial como productor de granos, que es más o menos lo que sigue siendo hasta hoy. ¿Sí? Entonces siempre ha sido un país subordinado. Entonces yo no puedo creer, ¿sí?, que pensemos que Ucrania, ¿sí?, abjure de todos estos siglos de tradición y de relación estrecha, cultural, económica, política, ¿sí?, al margen de la Unión Soviética, y simplemente considere que ahora es parte de Occidente. No es parte de Occidente. Estados Unidos nunca, ni Europa los van a ver como parte de Occidente, para nada. Pero esto nos muestra claramente, ¿sí?, cómo en realidad aquí la discusión es básicamente con la cadencia de la hegemonía estadounidense, y que, pues, de alguna manera, como decía Héctor, pues más parecen patadas de ahogado que realpolitik. Entonces, hay que estar atentos, porque efectivamente un conflicto ahí no solamente va a afectar a la gente, a los ucranianos y a los países vecinos, sino a todo el mundo. Y nada más, porque se me olvidaba, todo esto de la integración a la Unión Europea y a la OTAN de los países, ¿sí?, durante la era Clinton, tiene que ver con un genocidio y con una crisis que fue Sarajevo, Kosovo y la desintegración de Yugoslavia, ¿sí? Y eso fue también provocado por Estados Unidos, ¿sí?, y en parte por Europa también, por conveniencia, para básicamente expandir su influencia económica. Y hay que recordarles a los ucranianos, como bien lo saben los polacos, los rumanos, los búlgaros, los lituanos, que no van a ser europeos por el solo hecho de estar en la Unión Europea. Los van a negrear, perdonen ustedes la palabra, no debería, en realidad podría ser de esta manera, los van a explotar bien y bonito, ¿sí?, como países del patio trasero de Europa, ¿sí? Y pregúntenle a los polacos, pregúntenle a los húngaros, ¿qué ha pasado con eso? El surgimiento de los fascismos y los nacionalismos, ¿sí? Y entonces en Ucrania tenemos un payaso, literalmente, ¿sí?, que básicamente, ¿sí?, tiene la idea de un nacionalismo construido, no sé, en una de sus comedias, supongo, ¿sí?, y que en realidad al único al que puede beneficiar es Europa, y ellos seguirán siendo un país subordinado. Entonces, ¿qué es lo que Ucrania defiende? ¿Sí? En realidad, ¿qué le conviene al pueblo ucraniano esta situación? No lo creo. ¿Sí? Y por último, sí, qué bueno que lo dijiste, Jesús. No le estamos lavando la cara a Putin, por favor, no nos vayan a acusar, luego nos van a hablar de radicales y no, de este rollo que está de moda ahorita, no, los radicales, no, en absoluto. Simplemente lo que queremos es que los que se asoman de vez en cuando aquí a la Náusea TV vean los hechos a partir de un análisis, si usted quiere, muy profundo, pero que le dé a usted una idea básicamente de qué es lo que está en juego y cómo se inserta esta crisis en un desarrollo histórico que viene, pues, desde la Segunda Guerra Mundial, por hacer un corte reciente, podríamos ir incluso más atrás. Entonces espero que, pues, esto sirva, y no somos prorrusos. A lo mejor fuimos prosoviéticos, pero ya quién se acuerda. Pero prorrusos, la verdad, sabemos el talante de Putin, sabemos que los gobernantes tienen su agenda y no es precisamente la agenda de las necesidades populares, pero a final de cuentas tampoco vamos a decir que, pues, toda la culpa es del nuevo zar, ¿no? Ahí lo dejaría, gracias. Déjame repito nomás, porque ahí en una de las reuniones, digo, para relacionarlo un poquito con América Latina, digo, para no dejarlo de lado, por ahí en alguna de las reuniones estas de la CELAC se les daba la posibilidad, pues, de un acuerdo tipo la Unión Europea. Y pues bien comentabas, ¿no? O sea, la Unión Europea, recordemos, le ha beneficiado a 4 gatos, y básicamente son los de los bancos centrales alemanes, franceses, y párale de contar, porque ni siquiera los españoles, los italianos, los griegos, ¿cómo les ha ido los últimos años? Entonces, aguas ahí con ese tipo. El patio trasero de los Estados Unidos, sí, evidentemente nosotros, pero Europa no se quedó atrás. Entonces, pues nada más hay que tenerlo en cuenta. Claro, bueno, gracias Héctor, gracias Rafa por sus importantes y agudos comentarios y análisis, y muchas gracias a ustedes, nuestro auditorio, por ver un nuevo video de La Náusea TV.
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook. Recuerden darle like al video, compartir y suscribirse. No se olviden también de activar la campanita y nos vemos la próxima vez. Hasta luego.